Buenos días. Bueno, pues hoy vamos a dedicar todo el tiempo a responder preguntas. Empezamos. Es lo mismo. Hola, buenos días, señor presidente. Mi nombre es María Luisa Estrada. Vengo del estado de Jalisco, del canal La Guillotina Política. Fíjese que traigo dos temas referente a los programas de Sembrando Vida. A principios de febrero fuimos a hacer labor de campo a Nuevo León, al municipio de Mier y Noriega. Y resulta que pues ahí la mayor parte de la población son adultos mayores. ¿Por qué? Porque está pasando una situación en Mier y Noriega que cuando llegan a una edad de 14, 15 años, se van los jóvenes, ya sean hombres o mujeres, se van a Monterrey o en su defecto a Durango, o su mayoría se van a Estados Unidos. Entonces nos pusimos a recorrer todo el municipio y la mayor parte de los pobladores nos platicaban la diferencia, porque está pegado una comunidad que se llama La Higuera, que ya es de Matamoros. Y pues la verdad es que está muy cerca, son 15 minutos. Y fuimos, y ahí la situación es totalmente diferente, porque antes había una situación que pues era la migración de jóvenes, y la otra, pues bueno, que los incorporaban al crimen organizado. Pero resulta que ahí en esa comunidad de La Higuera, en cuanto entró el programa Sembrando Vida, se paró esa situación y está empezando a regresar la gente que estaba en Estados Unidos. Entonces la comunidad o los pobladores de Mier y Noriega estaban planteando la situación de que como ahí la zona o la tierra es árida, que habían hecho un estudio, un grupo de jóvenes que están estudiando la ingeniería en agronomía, que si era posible que se canalizara ahí el programa de Sembrando Vida, y el estudio que habían hecho 5 jóvenes, podrían, por ejemplo, está el mezquite en Texas, el carbón de mezquite es muy cotizado y es muy caro. También estaban mencionando, para no batallar con la cuestión del agua, que podría ser pues lo que son nopales, sábila y tuna, o sea, todo lo que no requiera tanta agua y que la misma tierra lo dé. También los pobladores decían que si había posibilidad de que se les apoyara con lo del tema del bordeo. Entonces nos explicaban los señores que el bordeo pues es cuando empiezan a rodear pues la tierra para empezar a prepararla.
Y pues aquí esa es una. La otra, el hospital que está ahí en Mier y Noriega es del Seguro Social, tiene una ambulancia, pero no hay médico en ese hospital que está a un costado de la cabecera municipal. No hay médicos, no hay enfermera, o sea, está el hospital en total abandono. Entonces, aquí la pregunta es que si existiera la posibilidad de que el programa Sembrando Vida pues se pudiera canalizar en pues esta comunidad de Nuevo León, que es pues de Mier y Noriega. Ese sería el primer planteamiento, porque pues los pobladores pues están seguros que va a causar el mismo efecto que en la higuera. Vamos a que tome nota Javier May, que es el secretario de Bienestar, encargado de este programa, y que visite allá a los pobladores para que vea si hay posibilidades. Lo cierto es que ya estábamos cerrando, porque el caso de Sembrando Vida se planeó para 1 millón de hectáreas, ya pasamos el 1 millón de hectáreas, y luego tenemos también el tiempo, ya nos queda muy poco tiempo para sembrar, porque lo que queremos es que queden los árboles grandes. Por ejemplo, todavía es tiempo para sembrar café, para sembrar cacao, cítricos que se cosechan, empiezan a producir los árboles a los 3 años, pero hay otros que llevan más tiempo, y como en todo no queremos dejar nada inconcluso, pero de todas maneras lo vamos a ver, que le comentes tú a los pobladores de ahí de la higuera, de que vamos a visitarlos, los van a ir a ver de parte nuestra. Muchas gracias. El otro planteamiento, hay una situación, bueno, antes que nada, comentarle, el día de ayer, 22 de junio del año en curso, en horario de Tepic, Nayarit, a las 7 de la noche, la compañera Patricia Aguilar Romano fue liberada. Sí tengo que decirlo, es gracias a la Mesa de Impartición de Justicia, encabezado por la licenciada Paulina Telles y el subdirector, que es el licenciado Bernardo. En horario del centro de México, pues eran las pasaditas de las 9 de la noche. Ella sale con uno de los cargos, declaratoria de inocencia, que era por despojo de terrenos, porque pues no había pruebas. Sale bajo medidas cautelares. También me comentó la compañera Patricia Aguilar Romano que sale y pues que el mecanismo de protección pues va a ser activado de inmediato nuevamente para ella. Le manda a agradecer y pues en lo personal pues yo sí quiero darle las gracias y también aquí hay una situación. El nuevo gobernador electo Miguel Ángel Navarro, pues Quintero, que pues es del partido Morena, pues ya sabemos cómo estuvo la situación, que tuvo que pelear para que le reconocieran su triunfo y pues junto con ellos pues fueron los pobladores del estado de Tepic, Nayarit. Hace unos días salió a dar un comunicado en su cuenta oficial de Facebook que pues iba a continuar al frente pues el fiscal general del estado, Petronilo Díaz, y pues el secretario de Seguridad del estado, que es Jorge Benito Rodríguez. Aquí la situación es la siguiente. El fiscal general del estado de Tepic, Petronilo Díaz, entra a partir del 2017 por la situación que ya se sabe, ¿no?, del antiguo fiscal que está en Texas detenido, ¿no? Pero a partir de que entra él se empezaron a fabricar más de 2,000 delitos, de los cuales todos son similares, por despojo, privación ilegal de la libertad o asociación delictuosa. La mayoría de los delitos pues todos son similares y todos son muy parecidos y todo es por un tema pues de despojo de terrenos.
No es un secreto que pues, el papá de un gobernador, Antonio Echeverría, pues es dueño de una constructora. Entonces, pues resulta que casualmente pues el papá del gobernador, que también en su momento pues fue gobernador, pues es el que está empezando a construir parajes en esos terrenos que pues el día de hoy pues la gente ha sido despojada, ¿no? El punto es pues que la población de Tepic Nayarit pues apoyaron al candidato electo Miguel Ángel Navarro porque una de sus promesas de campaña fue que iba a remover totalmente todo y pues resulta que va a continuar con el fiscal general Petronilo Díaz. A principios de año, el pues, director de la UIF, Santiago Nieto, fue a hacer un acuerdo que pues incluso pues lo anunciaron con pues bombo y platillo la fiscalía y el gobernador, en donde iban a tener cooperación con el gobierno federal, ¿no? Pero la realidad de las cosas, pues esto pues solamente fue pues, una falacia, ¿no? Y pues quién mejor que lo sabe que el titular de la UIF, Santiago Nieto. Otra de las cosas, en octubre del año pasado detienen pues al comandante de la policía pues de Compostela y a 5 policías más por la desaparición forzada de un joven que se llama Rodrigo Nova Camacho. Él pues lo detienen porque el ex suegro pues lo acusa de agresión. El punto es que pues a él se lo llevan detenido, paga su fianza, que existe el pago de esa fianza, que son de 500 pesos, pero no está registrado en la comisaría a donde se lo llevan, que es las Varas, así es como es conocido ahí. Hasta el día de hoy no se ha vuelto a saber de él. Hay un testimonio de uno de los policías de este lugar, donde pues a él llega aproximadamente a las 6 de la mañana y él refiere en su testimonio que afuera de la comisaría ve el coche de Rodrigo Nova Camacho y ve arriba de la patrulla pues, del que era pues, comandante de esa región, y de ahí no se volvió a saber nada de él. El comandante que lo detienen el 6 de octubre se llama Gibran García Dueñas, y pues a otros 5 elementos más que el fiscal pues prácticamente les imputó todos los delitos de desaparición forzada. Una de esas desapariciones es la del joven Alexander, el que a usted le pide ayuda por pues su padre, y que de aquí se desata toda esta situación, en la cual pues también pues sale en medio la compañera Patricia Aguilar Román. Aquí el planteamiento es el siguiente: si ya se hizo un acuerdo con la UIF de que iba a haber supuestamente colaboración de Antonio Echeverría y de Petronilo Díaz, fiscal, ¿qué está pasando en el estado de Tepic? Y si habría manera de que pues, el titular de la UIF pues, tal vez pudiera venir y rendir pues, un informe, cuáles han sido los avances, porque van tan solo en el estado de Tepic, Nayarit, van aproximadamente un poco más de 1,000 desapariciones forzadas. Y pues solamente esto es una madre, ¿no?, de tantos que pues está pidiendo pues la señora pues Karina Nova, que pues por favor le ayuden. Ella solamente pues dice, si mi hijo ya no está con vida, solamente que le ayuden a encontrar los restos o saber qué pasó con él. Y pues parte de ella hay más, ¿no? Esa pues, sería el planteamiento. Muy bien, pues vamos a revisar lo que estás planteando, ya se hizo público. Yo solo comentar que hay confianza en el doctor Navarro. Lo conozco desde hace mucho tiempo, es un hombre íntegro, honesto, y puedo decir que el pueblo de Nayarit va a tener un buen gobernador y él va a cuidar para que no haya injusticias. Él no se va a prestar
a ningún acto autoritario que afecte a la población. Y también lo tengo que comentar, aun cuando no estemos de acuerdo, porque la democracia es así, no podemos todos estar de acuerdo, ni en las familias pensamos igual. Yo opino que fue o es un buen gobierno, porque todavía no termina, el de Antonio Echevarría en Nayarit. Antes era un desastre, ¿no? Y se ha ido avanzando y es uno de los estados que yo creo va a seguir prosperando porque tiene mucho potencial económico, tiene un paraíso por sus playas y va a seguir creciendo el desarrollo turístico hacia el norte del estado. Estamos invirtiendo para tener carreteras modernas desde Vallarta hasta Tepic y vamos a rehabilitar, va a ser el aeropuerto internacional, el aeropuerto de Tepic. El propósito es jalar, impulsar el desarrollo de Nayarit de sur a norte, porque está mejor el sur que el norte, y desde luego no abandonar la sierra, donde están los pueblos originarios, que son los más abandonados. Ahí estamos construyendo caminos y vamos a seguirlo haciendo, el camino a Arayesca, otros caminos, y vamos a seguir apoyando a la gente humilde, a la gente pobre de Nayarit. Progreso con justicia, se pueden las dos cosas, se pueden construir obras modernas de infraestructura para impulsar el crecimiento económico, crear empleos, como es todo lo que significa el turismo, y al mismo tiempo ayudar a la gente humilde, a la gente pobre, no abandonarlos, que no haya estos contrastes de regiones ricas con regiones pobres. Entonces, vamos a seguir adelante. También en el caso de la justicia es importante decir que no dejamos nada sin atender, así como liberaron a esta compañera. Yo celebro el que se haya encontrado también a una joven que fue secuestrada en los pueblos yaquis. Eso nos alivió un poco por lo que está sucediendo allá en Sonora, pero fue una muy buena noticia. Y también es importante que se sepa, porque no todos los crímenes tienen que ver con la delincuencia organizada. Hay un número importante, es mayoritario, el número de homicidios vinculados a la delincuencia organizada, pero hay otro tipo de crímenes, lo que se vincula con intereses económicos, con la ambición al dinero, que es como, para ser plurales y usar un lenguaje de género, es como el papá del diablo, el dinero, pero no lo voy a decir así, es también la mamá del diablo, ¿sí? El dinero, la mamá y el papá del diablo, el dinero, la ambición desmedida al dinero. A eso me refiero cuando planteo que debemos de luchar por una sociedad mejor, no materialista, no buscar progresar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, treparnos, triunfar. El fin justifica los medios. No, hay que tener lo necesario para vivir, para mantener a la familia,
que no falte nada en la casa, que no le falte nada a los hijos, pero al mismo tiempo vivir con mucha dignidad, con moralidad, con valores espirituales, que no nos obnubile el dinero, que no sea lo material lo principal. Siempre digo que la felicidad no es acumular bienes materiales, dinero, fama, títulos, grados académicos. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. La ambición al dinero desmedida, el querer salir adelante, destacar como sea, pasando por encima de todo, ese aspiracionismo produce mucha infelicidad. Acabamos de resolver o está en proceso de saberse que a uno de los candidatos que asesinaron en Veracruz, en el municipio de Cazones, Veracruz, ¿se acuerdan? Antes de la elección. Bueno, pues uno de los posibles involucrados, de acuerdo a las investigaciones, era su jefe de campaña para él quedarse como candidato y ganar. No queremos eso, esos horrores. ¿Y esto cómo lo podemos enfrentar? Con principios, con ideales, fortaleciendo valores culturales, morales, espirituales. Entonces, todo se va aclarando y también la autoridad juega un papel importantísimo, porque si nosotros no hiciéramos nuestro trabajo y no nos importara o encubriéramos, protegiéramos o actuáramos dando mal los ejemplos, el gobierno fuese de nuevo, ¿no? Un mercado, un tianguis, la sede principal del mercantilismo y de la inmoralidad, de la corrupción, pues entonces no saldríamos adelante nunca. Entonces tenemos que seguir buscando purificar la vida pública. Y yo celebro que muchos jóvenes, millones de jóvenes, están tomando el camino del trabajo, del estudio, y no se dejan enganchar por la delincuencia. O eso que tú vienes a plantear de dos pueblos casi vecinos, en donde se lleva a cabo un programa, el Sembrando Vida, y ahí están sembrando, y ahí está la gente, y el otro, que no tiene el programa, quiere tenerlo porque está notando de que hay un cambio. Bueno, así es en todo el país. La gente quiere progresar, quiere salir adelante con trabajo, de manera honrada. Así es el mexicano. Es un pueblo bueno, es un pueblo trabajador. Y ahí está el ejemplo de nuestros paisanos migrantes que por necesidad han tenido que ir a buscarse la vida. Y miren ahora cuánto ayudan, porque no es el pueblo de México como piensan los conservadores, un pueblo flojo, un pueblo indolente. No, es un pueblo con valores, es un pueblo trabajador, es un pueblo con mucho orgullo. Eso es lo mejor que tenemos. Por eso vamos saliendo de la crisis. ¿Me permite hacerle un último planteamiento, sí, por favor? Muchas gracias. ¿Recuerda la última vez que le mencioné lo del mecanismo de protección? Bueno, resulta que en el 2010, Genaro García Luna empieza a formar su imperio de seguridad y intesta a todo el país de empresas de seguridad. La empresa que está dando por adjudicación directa es RCU, SATCB, adjudicaciones directas. De hecho, los compañeros de Sin embargo sacaron un reportaje referente a eso y me recibió el maestro Irazoque, que es el director de Derechos Humanos. Si duró el recibimiento más de 10 minutos fue mucho y resulta que el último contrato que se le dio, que es una empresa ligada a Genaro García Luna,
Pues simple y sencillamente cuando yo le pregunté por qué una empresa ligada a Genaro García Luna, que está a nombre de su hermano, es el que está brindando el mecanismo de protección, como por ejemplo pues los famosos botones de pánico, los escoltas, que son exmilitares y exmarinos. Usted en varias ocasiones ha repetido de las mañaneras que nada que tenga que ver con Genaro García Luna iba a estar dentro de su gobierno. Sin embargo, pues la respuesta del maestro Irazoque fue, pues el próximo año se van a hacer las licitaciones. Entonces, por consiguiente, a partir del 2018 se les estuvieron dando igualmente adjudicaciones directas. El último contrato fue el 7 de enero del año pasado, del 2020, y venció el 31 de diciembre del 2020. Sin embargo, pues por adjudicación directa le volvieron a dar a esta empresa, RCU, otro contrato más. Yo me sigo sosteniendo lo mismo, que están entregando a los compañeros el mismo mecanismo de protección. Y resulta que, pues simple y sencillamente, el cuestionamiento es ¿por qué se tiene como titular de derecho, o sea, al maestro Irazoque, cuando, pues bueno, él fue servidor en el 2002 y en el 2013 en Guanajuato? Y aparte, pues todo indica que él es el que les está dando las adjudicaciones directas a esta empresa de seguridad, del mecanismo de protección. Y la otra, pues obviamente quien se encargó de enriquecer los bolsillos de pues, las empresas de seguridad de Genaro García Luna, pues fue, pues ahora sí que el hoy senador, pues Osorio Chong. Y a partir de ahí, cuando entra el nuevo gobierno, que es pues encabezado por usted, siguieron las pues adjudicaciones directas, no ha habido licitaciones. El último contrato fue por más de 22 millones de pesos. Y cuando yo empiezo a investigar en varias corporaciones que se supone, o yo creía, o muchos creíamos, sobre todo compañeros que cuentan con el mecanismo, que eran los que estaban brindando el mecanismo, pues resulta que nadie en el gobierno sabía que esta empresa ligada a Genaro García Luna es la que brinda el mecanismo de protección. Estuve platicando con varios compañeros que cuentan con el famoso botón de pánico y tengo los testimonios que obviamente no los voy a dar a la luz por seguridad, pero pues todos son comprobables que les llegaban las amenazas con la ubicación exacta. A partir de que dejaron de utilizar el famoso botón de pánico, les dejaron de llegar pues las amenazas con la ubicación exacta, ¿no? Entonces, pues aquí la pregunta pues vuelve a ser lo mismo, ¿no? Yo, eso sí lo tengo que aclarar, yo estoy consciente que el señor Encinas le dejaron un encargo muy fuerte, porque Felipe Calderón se encargó de convertir en la fosa más grande de Latinoamérica este país y lo bañó en sangre. Y ese es pues un encargo muy fuerte para el señor Encinas, el localizar tantos miles de desaparecidos que se encargaron de generar tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto. Y aparte también trae lo de pues, los estudiantes de Ayotzinapa. Pero ¿por qué gente que se encarga de este tipo de cosas como pues, el maestro Irazoque está haciendo este tipo de cosas cuando se tratan de vidas? Ese es mi último planteamiento. Muchísimas gracias. Pues muy bien, mira, es tan importante y al mismo tiempo tan delicado lo que acabas de plantear que te invitamos mañana para que estés aquí, porque va a informar Alejandro Encinas sobre lo que tú acabas de exponer, que nos explique, porque yo no tenía esa información. Entonces vamos a que Alejandro nos dé una explicación, si te parece, mañana, aquí en la conferencia, temprano. A ver, aquí y luego tú, tú, vamos, dos compañeras. El primero y yo. Adelante.
Muchas gracias, presidente. Buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gil y el Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Preguntarle, presidente, pues en la gira que acaba de anunciar que va a ser este fin de semana para Baja California, ¿cuáles van a ser los temas principales a tratar allá en Baja California? ¿Sí va a tratar algún tema de seguridad por el tema de la alza de homicidios en ciudades como Tijuana, como Mexicali, el funcionamiento de la Guardia Nacional ahí en Baja California? ¿Cómo ha funcionado y si piensan enviar más elementos para allá? Sí, vamos en efecto el viernes, vamos a estar en Mexicali, vamos a estar también en Tecate y en Tijuana. El programa consiste en evaluar todos los programas de desarrollo, el programa fronterizo, lo que tiene que ver con San Felipe, porque vamos a Mexicali, lo del Alto Golfo, lo de la pesca, la protección a especies en vías de extinción, los problemas de inseguridad, el apoyo a pescadores, todo. Eso lo vamos a ver en Mexicali. Y todos los programas sociales, como es la capital del estado, ahí vamos a tener una reunión, o sea, con el gobernador para ver cómo vamos repito, lo económico, lo del Alto Golfo, me va a acompañar el secretario de Marina y va a estar también la secretaria de Economía y todo el gabinete de bienestar para esa reunión en Mexicali, evaluar todo lo que se está haciendo en Baja California y qué se va a hacer hacia adelante. Luego vamos a inaugurar 3 instalaciones de la Guardia Nacional, una en Tecate, otra en Rosarito y otra en Ensenada, con ese propósito. Y vamos también a inaugurar, que teníamos pendiente, la ampliación del Hospital de San Quintín. Entonces voy a estar hasta el domingo por allá. Los cuarteles de la Guardia Nacional es para mandar más elementos. Sí, mandar más elementos. Para reforzar todo lo que tiene que ver con seguridad para Baja California. ¿Tiene el número de elementos o todavía no? No, pero allá se va a hablar de eso. Se va a hablar. También, bueno, sobre Sonora, presidente, fíjese que el gobierno del estado de Sonora dio a conocer hace unos días, unos 2 o 3 días, que han muerto 6 personas con los 2 esquemas de vacunación, o sea, con todo el esquema completo, las 2 dosis, y 24 personas con una dosis. Esto causó, pues, en la población, preguntas, dudas. Entonces, preguntarle qué información tiene sobre estos fallecimientos y a nivel nacional si hay una cifra de las personas ya vacunadas con los 2 dosis, cuántos han fallecido y qué edades tenían, si tenían comorbilidades. Yo hice una petición a la Secretaría de Salud hace 2 días sobre esta información, pero pues todavía no me la han dado. En otros países como Argentina, por ejemplo, sí se proporciona esta información, o sea, qué porcentaje de personas han fallecido ya vacunadas. Y esto, pues, con una explicación de por qué se da este fenómeno. No sé si pudieran darnos los datos aquí o un informe sobre esta situación. Sí, hoy mismo la Secretaría de Salud va a informar, pero no es un asunto grave. Eso que me estás planteando no me lo habían informado y todos los días tenemos reunión sobre la pandemia. Acabamos de tener reunión el lunes en la tarde y no se planteó, es mínimo, o sea, prácticamente inexistente, porque si no, pues nos reunimos todos y es para tratar el tema de la pandemia. El doctor Hugo López-Gatell hace la evaluación caso por caso. Ahora que hay algún repunte en algunos estados, los revisamos
Hay en el caso de Sonora un repunte de contagio, pero vamos a decir no alarmante, y todavía no se refleja en el número de fallecidos, pero no que por la vacuna hayan perdido la vida o estando vacunados hayan perdido la vida de personas, que tenga alguna relación. Eso no. De todas formas, hoy vamos a informar, vamos a dar a conocer. Es lo mismo que el caso de el regreso a clases. Es mínimo los casos que se han presentado. Nada, es como la vacuna. Porque quienes sostienen que no se debe de regresar a clases, que se respeta su punto de vista, se pueden estar alarmando con eso. Pues no, afortunadamente, no es significativo, no es ni el 1%, es 0,0.1. Aquí en la ciudad creo que fueron 8 casos para todo lo que es la Ciudad de México. Pero vamos a informar, porque lo mejor es eso. Yo les adelanto que vamos a tener un día, tampoco toda la conferencia, pero vamos a invitar a alguien del gobierno que nos explique sobre las mentiras de la semana, así como quién es quién en los precios de los lunes. Vamos a sacar aquí un quién es quién en las mentiras de la semana para combatir las falsas noticias. Hay algunos que van a sacar primeros lugares siempre, o sea, siempre medallas de oro, pero aquí los vamos a estar exponiendo y también informándole a la gente, porque hay quienes se tragan todo eso. Hace como 2 días salió un mensaje de Twitter, no sé si lo consiguen, de que uno de mis hijos iba a comprar el estadio, no el estadio, el equipo Cruz Azul. Imagínense eso. ¿Y el que lo puso es famoso o no? ¿Quién? ¿Pero quién lo puso? ¿Imagen? A ver, ponlo. Eso es lo que... ¿Imagen qué es? Es una empresa de comunicación, de periodística, que es de... ¿No es la de Olegario? Imagen la reprodujo, pero... sí, nada más que la calumnia cuando no mancha tizna. Presidente. Esa es una máxima de Lampa del periodismo. Pero ¿cuánta gente se queda con eso? Yo recuerdo que durante mucho tiempo sacaban a uno de mis hijos con un carro, un Ferrari, y no era él. Son, la verdad, muy inmorales nuestros adversarios. Siempre he dicho, y no me equivoco, que el conservadurismo tiene como doctrina la hipocresía. Presidente, estos datos que le di los dio la Secretaría de Salud allá en Sonora, lo de los 6 Sí. fallecidos, incluso pues los dio a la prensa, entonces sí causó... Pues sí, pero hay que ver si es cierto y si tiene relación con la vacuna, porque pues pueden fallecer por otra causa. Bueno, nada más dijeron que ya vacunados, ¿no? O sea, no dijeron sí, que, sí. O sea, que fallecieron 6 con 2 dosis, que ya tenían las 2 Pero dosis. era por COVID. Por COVID. Sí, enfermaron de COVID y murieron. Sí, eso hay que verlo. Y, presidente, ya nada más por último sobre su gira. A ver, nada más, vamos a ver si está el Facebook, porque esto es interesantísimo. Cuando yo era jefe de gobierno, lo mismo, decían que vivía yo en la Toscana, yo pensaba que era en Italia, ¿no? Allá
que tenía una residencia, una mansión. No, es que es un fraccionamiento de Santa Fe, que se llama así, la Toscana. Entonces hay que estar informando. Vamos a estar aquí dando a conocer todas las noticias falsas y también aclarando, informando, aunque hay gente conservadora que no quiere ver la mañanera, o sea, ni vernos. Entonces, pues por eso también los manipulan, porque si vieran la mañanera, pues aquí tendrían información de lo que está sucediendo, pero se quedan solo con la información que les dan sus medios. ¿De dónde? Pero nada más el tweet, o sea. Sí. Fíjense, según mi fuente, que es muy cercana a la institución celeste, cuando yo estaba estudiando ciencia política, teníamos una materia que era propaganda y opinión pública. Nos las daba el maestro González Yaca, que todavía y deseo que esté vivo, de Querétaro, muy bueno. Y hablaba sobre el rumor y el contrarrumor. Se analizaba eso. Ahora no sé si en el periodismo, en las escuelas, se trabaja sobre este tema, sobre esta materia. Pero dice, me acuerdo que para que un rumor tenga visos de credibilidad, siempre tiene que señalarse de que es una fuente muy cercana, ¿no?, bien informada, alguien vinculado con la persona, que tenga avisos pues de ser real, de ser cierto. Entonces me acordé de eso, de que según mi fuente, que es muy cercana a la institución celeste, o sea, me imagino que el club, el nuevo dueño de Cruz Azul será uno de los hijos de López Obrador. Grupo Salinas también entraría a la operación, lo cual me parece fantástico. TV Azteca podría regresar a transmitir a la máquina. Pero esto es de siempre. Yo les he dicho aquí que tengo como filosofía el que no debe ningún ser humano, ninguna persona, ser esclavo del dinero. No puede ser eso la ambición principal. Y que cuando me toca dar un consejo a alguien que quiero mucho, ya sea alguien de mi familia, mis hijos, amigos, el consejo que doy, el principal consejo, es que no se dejen envolver por lo material, que solo siendo buenos podemos ser felices. Esa es la esencia de la educación. No es no tener lo básico, no se trata de eso, pero no puede ser la ambición. Entonces, afortunadamente, mis hijos tienen esa formación y no hay cosa más importante en la vida que formar bien a los hijos, e imprimirles principios, ideales, valores. Y eso no es ninguna novedad en México. En nuestras familias, en nuestros pueblos, hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Lo que pasa que con el neoliberalismo, aunque ya venía de tiempo atrás, se precipitó un estilo de vida
muy individualista, muy materialista, de triunfar a toda costa, como una mancha negra que se fue extendiendo. No acabó con los valores del pueblo de México. No pudieron, pero vaya que lo intentaron. Acuérdense de cuánto tienes, cuánto vales, cómo te ven, te tratan. En el caso de la política, la moral es un árbol que da moras y que sirve para pura. El que no tranza no avanza. Político, pobre, pobre político. Y así, ¿no? Pero no pudieron, porque es mucha la grandeza cultural de México y nuestras culturas nos han salvado siempre. No pudieron con ese afán individualista, materialista, ¿no?, aspiracionista, eclipsar todos los valores del país. Pero sí vamos a tener esta sección una vez por semana. Además, estoy viendo quién nos ayuda, porque tiene que hacer el análisis de todo y aquí presentar que no es cierto, o sea, cuáles son las noticias falsas, para ver si los conservadores, que también, cuando digo fifí, estoy hablando de un sector de muy arriba, no se vayan a creer fifí todos, ya sería el colmo, pues. Presidente, ya por último, sobre su gira por Sonora, que va a ser la siguiente semana, usted comentó que va a estar por todos los municipios fronterizos y también que incluso bajaría, dijo, al centro y al sur. Entonces, precisar, nada más preguntarle si va a ir a Hermosillo o iba a ir a Cajeme, a qué otros municipios del sur iría y con qué autoridades se va a reunir. Si va a haber algo de la problemática ya, que también dijo que ayer se iba a reunir para ver esto. ¿Qué vieron? ¿Qué es lo que está pasando ahí con la tribu? ¿Ya vieron a Sheila? Ella sí, todos ustedes, ¿no? Pero ella muy puntual. A ver, información. Despepite. Vamos a estar en Sonora el próximo fin de semana. Vamos a estar en San Luis de Río Colorado, vamos a estar en Sonoita, vamos a estar en Peñasco, vamos a estar en Caborca, vamos a estar en Nogales y vamos a estar en Cananea. Hasta ahí nos alcanza esta visita. Ayer nos reunimos con todos los integrantes de la Comisión para la Justicia de los Pueblos Yaquis y se vio lo de la tierra, se vio lo del agua, se vio todo lo de la infraestructura que se está llevando a cabo, vivienda, que haya agua en los pueblos, instalaciones de educación, salud. Se vio también el problema del gasoducto, que ya se está llegando a un acuerdo, va a cambiar el trazo para no afectar y se está llegando a un acuerdo, y se vio el tema de seguridad y vamos a atenderlo porque hay violencia en algunos pueblos y no tiene que ver con los yaquis, o sea, no es un asunto que tenga que ver con ellos, o sea, sino que han ido ahí a meterse quienes se dedican a otras actividades. Entonces, vamos a actuar para que se garantice la paz y la tranquilidad. Entonces, todo eso lo vimos ayer y ya estábamos trabajando. Al compañero y luego el compañero y luego tú, ¿sí? ¿Qué tal, señor presidente? Carlos Guzmán de Aba Noticias. De inicio, si nos puede comentar un poco de esas reuniones o dos reuniones que hubo ayer con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el empresario Carlos Slim, aquí en Palacio Nacional. Usted nos había adelantado hace unas semanas de que
la federación encabezada por usted va a apoyar con toda la jefa de gobierno en cuanto a presupuesto para que esta línea puede ser antes de que finalice el año, no sé cuándo pueda volverse a reactivar, señor presidente. Bueno, en efecto nos reunimos y la jefa de gobierno hizo un planteamiento que nosotros respaldamos y el propósito es rehabilitar la línea lo más pronto posible. Y se avanzó bastante. Vamos por buen camino, sin dejar la investigación judicial. Son dos cosas. La investigación judicial corresponde a las autoridades competentes, en este caso a las fiscalías, en especial a la Fiscalía de la Ciudad de México. Y esto incluye la atención a los familiares de las víctimas, el que se les ayude, el que no queden en el desamparo, que haya reparación del daño y al mismo tiempo que se castigue a posibles responsables, a quienes resulten responsables de la investigación. También de conformidad con la ley, porque no creo yo que nadie actúe consciente de que sus actos van a ocasionar la pérdida de vidas. En estos casos hay premeditación y alevosía y ventaja, ¿no? En otros, pero en este tipo de accidentes, ante este tipo de desgracias, pues se necesitaría ser de muy malas entrañas, ¿no?, para estar deseando que pierdan la vida seres humanos, ¿no? Entonces, pero de todas maneras eso lo ve la Fiscalía, y decirle a los familiares que nosotros vamos a estar pendientes para que se haga justicia, que no hace falta, porque ya de estos abogados que sacan raja del dolor humano, que les interesa el dinero, ya están metidos queriendo sacar más, para decirlo con claridad, pero no en beneficio de los familiares de las víctimas, sino de ellos. Incluso creo que un despacho estadounidense, como si ellos fueran muy justos y nosotros muy injustos, ¿no? Incluso tienen a dos familias, unas que están Sí, desesperando. sí, pero de todas maneras están en su derecho. Sí, también lo aclaro. Bueno, ese es un tema. El otro es cómo rehabilitamos lo más pronto posible la línea, porque se trasladan más de 300,000 personas en el metro, en esa línea. Entonces tenemos que rehabilitarla. Y hay voluntad de parte de las empresas, cosa que celebro, de ayudar. Pero pues es un proceso, hay que terminar los dictámenes y ya en su momento la jefa de gobierno va a informar. Yo celebro que se esté avanzando en ese propósito, porque ya hay un dictamen, ya se integró una comisión de expertos, ya se está haciendo una revisión general, se va a profundizar en esa revisión para dar seguridad plena, y la reconstrucción de la línea se va a hacer de común acuerdo con las empresas. ¿Es lo que platicó con el señor Slim, presidente? Parte de eso, pero hay voluntad de parte de Carlos Slim, cosa que celebro. ¿Las demás empresas, señor presidente? De todos. Hay voluntad, deseos de ayudar, de participar, y eso lo celebro. No es, a ver, vámonos al pleito. Nosotros hicimos bien la obra, aquí está la prueba, nos recibieron la obra, se llevaron a cabo dictámenes de distintas empresas, colegios de
profesionales, universidades. Yo no tengo culpa y además ya me dieron la razón en el juzgado tal, en la instancia correspondiente del Poder Judicial. Luego yo no tengo nada que ver. Y vámonos al pleito, vamos al litigio. No está así la situación. Ellos no quieren eso y nosotros tampoco. Es decir, queremos resolver el problema y celebro que haya esa voluntad. Tampoco es, a ver, sí, pero necesitamos dinero. No, tampoco es por dinero. ¿Con cuántas empresas se va a reunir, además de la del señor Slim? Las principales, yo solo soy pues conciliador, pero sí estoy contento porque sí hay voluntad. Yo siempre he dicho, tengo diferencias, no crean que todo es coincidencias. Tengo diferencias con Carlos Slim, pero le reconozco de que es un hombre institucional y que tiene una dimensión social y ayuda y no juega a las vencidas con la autoridad legal y legítimamente constituida. Por eso hablo de que es institucional. Hay otros que les falta manejo institucional, que no saben de estos comportamientos de la urbanidad política, que se sienten muy poderosos. Yo creo que tienen menos recursos que Carlos Slim, pero tienen ínfulas de mandones y piensan que el presidente de México debe ser su pelele, su empleado. Se olvidan que el presidente de México es el representante de todo el pueblo y que cuando se tiene legalidad y se tiene legitimidad, por eso es importante la democracia, no se puede ningunear al presidente de México, porque es el representante de todos los mexicanos. Eso lo entiende muy bien Carlos Slim. Hay otros que no. Ay, que lo van a entender. Los que insultan, ya ven cómo. Los señores Pero esos andan en otra cosa, esos se obnubilaron, se perdieron, ¿no? Se marearon. El poder atonta a los inteligentes, a los tontos los vuelve locos. Solo se resiste a las tentaciones del poder cuando hay principios, cuando hay ideales. Pero hay quienes se suben a un ladrillo y se marean. Entonces, por eso esos comportamientos prepotentes, se les olvida que el poder es humildad, no es prepotencia, arrogancia, el creerse sabiondo. Como decían en mi pueblo, todavía se dice, y ojalá y se mantenga el habla de los pueblos, que es parte de nuestras culturas. Se decía, es que habla físico, cuando lo más importante es hablar el castellano, como se decía también antes, Castilla. Segunda pregunta, señor presidente, tiene que ver con violencia política de género. El día lunes, la que fue, fue candidata a la presidencia municipal de Solidaridad Cancún, hizo una denuncia en cuanto a violencia política de género. Ella está acusando al gobernador Carlos Joaquín de incluso amenazar su integridad, su vida, después de todos los señalamientos que ha hecho de que el gobernador de Quintana Roo se quiere quedar con la seguridad y con la parte de Cancún en cuanto a la policía y ese tipo de cuestiones. Y también en el caso de Oaxaca, hay una magistrada que no fue nombrada supuestamente, según se menciona en redes sociales, por mandato del gobernador Murat. ¿Tiene conocimiento usted de esto, señor presidente? No, pero en el caso de Quintana Roo, ¿tú hablas de Cancún o de Playa del Carmen?
Cancún, Solidaridad. Del municipio. Ah, Solidaridad es Playa del Carmen. Sí, sí, ahí, no es Cancún. Sí, ahí hay diferencias, pero no puedo opinar porque no conozco el asunto. Y relacionado, bueno, el tercer punto con la Ni gira. en el otro caso tampoco. De la de Oaxaca. Lo de Oaxaca, sí. Y ya relacionado con la gira de la semana, que fue el viernes allá en Veracruz, dos temas. De inicio, nosotros llegamos muy temprano a su gira, donde se inauguró el tramo carretero, estaba pendiente. Nos llamó la atención dos cuestiones. La primera, que en la carretera había muchísimo limón tirado, muchísimo. El limón regularmente es de los productos, junto con el aguacate, de los más caros en ciertas épocas del año. Le preguntaba yo a los productores que por qué tiraban el dinero. Decía que no hay forma de que ese producto se pueda empacar, que hay 2 o 3, pero regularmente se queda tirado incluso en la carretera. Si hay alguna forma de que usted, la gente vimos que se metió, que se buscó estar con usted ahí adentro, fue el primer evento según tenemos entendido, y hay gente que prácticamente se vuelca buscándolo a usted. ¿Hay forma de que en este caso se les apoye a los veracruzanos para que estos productos como el limón, como la naranja, puedan tener comercialización incluso al extranjero, señor presidente? Sí, incluso hay ahí jugueras. Esa es la zona productora de cítricos más importante del país, toda esa zona de Veracruz. Y hay empresas que tienen fábricas o procesan el limón, la naranja, pero hace falta más. Y la queja ahora es el precio, que está muy bajo, el precio del limón, lo que les pagan a ellos, no como está en el mercado. Aquí a veces está hasta 90 pesos. Sí, ya les pagan mucho menos el kilo. Me dijeron el kilo, nada más que no recuerdo, pero sí me entregaron un documento y ya lo estamos viendo con la Secretaría de Agricultura para ver qué hacemos, cómo ayudamos, porque en efecto es una actividad productiva muy importante en esa región de Veracruz. Es San Rafael, es Martínez de la Torre, bueno, desde Álamos. Sí. Toda esa zona es productora de naranja y de limón, y sí tenemos que ayudar en eso. Y finalmente, tocábamos el tema hace 2 meses del tren ligero de Jalapa. No sé si pudo platicar con el gobernador Cuitlahua García, ya le entregó la propuesta. ¿Va a ser una realidad ese tren ligero o no, señor presidente? Está haciéndose el proyecto. El problema que tenemos es que no queremos dejar nada inconcluso. Entonces, estamos midiendo el tiempo para terminar. Si terminamos a finales del 23, o sea, si tenemos el proyecto este año, se licita este año y lo hacemos en 2, va. Pero ya 2024 no queremos tener obras en proceso, porque no queremos hacer lo mismo que se hacía antes, de dejar obras tiradas, inconclusas. Porque así como puede llegar un gobierno responsable que aunque no le guste la obra, diga pues ni modo, ya que se invirtió y no es un daño mayor. Les voy a poner 2 casos. El aeropuerto de Texcoco, ahí era un daño mayor, ahí no se podía seguir, porque eso era un barril sin fondo. Eso iba a requerir de mantenimiento permanente, porque es la zona más baja del Valle de México. Es un hundimiento de 30 hasta 50 centímetros por año. Imagínense construir un aeropuerto así. Y era una obra impulsada con fines de lucro, que estaba estimada en 300,000 millones de pesos. Estimada. Además, teníamos que cerrar el actual aeropuerto y cerrar el aeropuerto de Santa Lucía para hacer 3 pistas que iban a estar funcionando en el 2025. Bueno, ahí dijimos no, y la gente nos ayudó, porque el pueblo tiene un instinto certero. Y ya vamos a terminar el aeropuerto nuevo de Santa Lucía. 3 pistas. El 21 de marzo
del año próximo. Estamos a 9 meses y nos va a significar una inversión de 75,000 millones, aún pagando los 100,000 que se pagaron a las empresas por cancelarse el proyecto de Texcoco, que mucho material lo estamos reutilizando en el nuevo aeropuerto, aún con los 100,000 así, que nos queda todo el terreno y que va a ser un parque ecológico, son 100,000 más 75,000, 175,000 para 300,000 que tenían estimado. ¿Cuánto nos vamos a ahorrar? 125,000 millones, casi lo que nos cuesta la construcción del Tren Maya. Entonces esa fue una decisión difícil porque imagínense los intereses que habían. Si todavía Cuadri dice que se va a cancelar el aeropuerto Felipe Ángeles y en el 2024 se va a reiniciar el de Toluca, digo el de Texcoco. Todos los intereses, y además, ¿a cuánta gente engañaron? Bueno, pero esa fue una decisión que se tomó. Ya el 21 de marzo terminamos, nos queda el aeropuerto Benito Juárez, 3 pistas nuevas, más 2, 5, más Toluca. Bueno, esa es una. Por eso dijimos no. Y como sabían que estaba mal, cuando ya se acercaba la elección, le metieron y le metieron y le metieron porque pensaron que ya no íbamos a dar marcha atrás, que entre más compromisos se adquirieran, ya no íbamos a poder decir que siempre no. Pero ahí evaluamos y dijimos, no, esto va a ser una mala herencia hacia adelante. Y fue muy buena decisión la que tomamos. Por otro lado estaba el tren Toluca, Ciudad de México. Bueno, lo mismo, estimaron 30,000 millones, nos va a costar 90,000, pero ahí sí ya no podíamos dejarlo. Muy avanzado y pues lo vamos a terminar en el 22. Ya tenemos el presupuesto, he estado hablando con las empresas para que se apliquen. Entonces, lo del tren de Jalapa es eso es lo que estamos viendo. Es como el tren de Tláhuac, el metro, la línea. Si hay un acuerdo, vámonos todos a trabajar para que lo más pronto posible esté de nuevo. ¿Mande? Hablé con él y lo está viendo. Y hay disponibilidad de la empresa que tiene el derecho de vía. Y es una obra muy buena para Jalapa, porque hay mucho problema vial. Entonces, sí es una obra que se requiere. Pero no es nada más el tren y las estaciones. Hay que hacer muchos puentes, viaductos, para atravesar avenidas, calles. Entonces, sí hay que analizarlo, pero no lo descartamos. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Yo quisiera preguntarle sobre el proyecto, ahora que estamos hablando de infraestructura, de proyectos malos, del Zapotillo, del acueducto del Zapotillo. Hay que recordar que este proyecto se inició en el 2011 y es un proyecto que nunca tuvo ni pies ni cabeza y un buen negocio para la empresa española que ganó la licitación y que tenía los derechos, que es Abengoa. Este proyecto, según me cuenta el ingeniero Márquez, es para llevar agua hasta a León. León, por lo que me dice el ingeniero, no necesita, y me mandó las pruebas, no necesita esa agua. Y el río Verde, que es donde se construiría la
la presa en primer lugar y luego el acueducto, pues está casi seco. Es un río que no muy caudaloso, más bien bastante seco, y que sí le sirve mucho a los agricultores de toda esa zona, y si se hace el acueducto, pues ya no podría hacerse, pues ya no tendrían agua para sus cultivos. Entonces, yo no sé por qué no se ha cancelado este proyecto. Le ha salido muy caro al gobierno mexicano. Esta obra tuvo créditos de Banobras y tuvo apoyos del Fondo Nacional de Infraestructura, que no sean, la obra no tiene los derechos de vía. También como hay protestas, no dejan pasar las obras porque se van a quedar sin agua. Son 140 kilómetros que se tendrían que bombear. O sea, es carísimo. Esta Abengoa sigue cobrando, porque pues y tuvieron hasta el cinismo, es una empresa casi quebrada en España, y pidieron créditos para salvarla y pusieron de garantía la concesión del Zapotillo, cuando no tienen ni el 10% de la obra, no lo tienen en 10 años, no han avanzado nada. Ellos protestan que no hay el derecho de vía. Entonces, ¿habría alguna forma de cancelar este proyecto? El dinero pues, no se va a poder devolver y salvar pues, a los agricultores que no se les lleven el agua de los Altos de Jalisco. Lo que me dice el ingeniero Márquez es que están de acuerdo que ya se hizo la cortina de la presa. Ellos quieren pues que se quede la cortina y que se haga la presa, pero que nomás se llene hasta el 60,000 litros, ¿no? de agua, para que abastezca a la zona de Guadalajara de agua y se pueda conservarla, pero que no se llene todo y que se salven. Son 3 pueblos que desaparecerían si la cortina, si se llena todo, el vaso se desaparecía. Entonces, yo quisiera saber si hay posibilidades de cancelar este proyecto o cómo le van a hacer. Sí. Y si quiere, luego le mando lo que me mandaron de las pruebas de que León podría abastecerse de otras fuentes para el agua y que el 98% de su consumo está satisfecho, ¿no? de agua. Entonces, esa sería mi primera pregunta, señor presidente. Pues es un tema que tenemos que resolver. Es parte de lo mismo, de todas estas obras que dejaron tiradas. Vamos a tener una reunión pronto. Qué bien que tocas el tema, porque a todos los interesados en el asunto les informo que vamos a revisar la situación, a ver si podemos llegar a un acuerdo mediante el diálogo, porque sí se cometieron muchos errores y además intencionados por la corrupción, porque lo que les importaba era eso, robarse el dinero, sin consultar a la gente, beneficiando a empresas extranjeras. Se daban estos contratos y iban avanzando. Tenemos muchos casos así. El de la cervecera de Mexicali, que afortunadamente ahí se canceló y los empresarios fueron pues muy comprensivos, ayudaron, porque a ellos les pintaron un panorama distinto, ¿no? De que no iba a faltar el agua. Las autoridades que dieron esos permisos, cuando estaban comprometiendo todo el agua de consumo doméstico de Mexicali. Entonces, ahí se pudo resolver el problema
en la termoeléctrica de Cuautla, que también, imagínense, ya los gasoductos, ya la planta, una inversión de 20,000 millones de pesos, que no se podía echar a andar. Dinero del pueblo, dinero del presupuesto, 20,000 millones. Con esa planta se alumbra todo Morelos. Afortunadamente ya se llegó a un acuerdo que vamos a cumplir, y aprovecho para decirle a los productores, a los que consumen agua, a los agricultores, que vamos a cumplir todos nuestros compromisos y que les agradecemos mucho porque permitieron que se pueda operar esa planta, que no va a utilizar aguas limpias, sino aguas tratadas del drenaje de Cuautla, o sea, que no se va a afectar el medio ambiente. Pero ya estamos en vía de solucionar. Esto de la carretera que fuimos ahora es lo mismo, cientos de kilómetros de supercarretera terminados y 2 kilómetros ahí, pero desde hace 6 años. La de Cardel. La de Cardel, ya también. Acabo de pasar ahí precisamente en Nautla, hay un hospital también abandonado desde hace 10 años aproximadamente. Y iba yo con Cuitlahua y le digo, y esto, vamos a ver qué hacemos. Dice, es que ya no vamos a poder resolver el problema porque dieron los permisos en una zona que se inunda. Imagínense, lo construyeron en una zona baja, donde se inunda. Entonces vamos, me dice, ya estamos viendo otros terrenos y vamos a construir el hospital, pero ya quedó eso ahí. En Oaxaca, allá por Acatlán, lo mismo, otro hospital, sí, abandonado. Y en Matías Romero, un hospital construido en una barranca que con el temblor se partió. Esta presa, la de Zapotillo, que es lo mismo, ya está la cortina, ya hay una resolución. El proyecto que hicieron establecía que se podía tener una cortina de 120 metros. Ya la Corte resuelve que solo 80 metros. De todas maneras, para que no se inunden los pueblos, hay que invertir para hacer unos bordos y proteger a la población. Y luego hay que resolver a quién beneficia el agua, lo que estás planteando. Si es a los pueblos de los Altos de Jalisco, a Guadalajara o a León, si alcanza, pero también si no llegamos al acuerdo, dejamos ahí toda esa inversión, porque es dinero del pueblo. Por eso vamos a tener una reunión y te pido que sí nos envíes toda la información que tengas. Sí, yo la envío. Para que, si no son los 120 metros, porque además ya no se puede, porque hay una resolución de la Corte de que tiene que ser 80 metros, hay que valorar los costos de los bordos para evitar la inundación de los pueblos y hay que ver qué cantidad de agua disponible se va a tener y a quién entregar esa agua. Sí. Pero buscar algo, una solución. Vamos a tener una reunión pronto para resolver sobre este caso. Sí, en lo mismo, de las andanzas de Abengoa, está también que emitieron unos bonos y los compró el Instituto de Pensiones de Jalisco, una empresa quebrada. Obviamente a las 2 semanas los bonos esos se fueron al suelo y fueron pérdidas para los futuros pensionados del gobierno de Jalisco, entonces eso también. En una segunda pregunta, señor presidente, tengo entendido que el gobernador electo de Sonora está por hacer una empresa
de energía estatal. Entonces, esta empresa se dedicaría más a lo que planteó mi compañera, mi colega Shaila, sobre unas plantas fotovoltaicas, unas plantas solares para energía. Pero yo quisiera preguntarle, ¿cómo se va a coordinar con la Comisión Federal de Electricidad? ¿De qué capital, cómo va a ser el capital? Hablaban de manobras de la banca de desarrollo, y si podría entrar en esta empresa, o sea, para financiar el Banco de Desarrollo de América del Norte. Como es frontera Sonora con los Estados Unidos y se puede hasta 300 kilómetros, bien podría entrar en proyectos. Y ya hay experiencias, ¿no?, de este banco que ha aportado para la planta fotovoltaica de Puerto Libertad, ahí en Sonora, que es eficiente, ¿no? Entonces, esa sería mi segunda pregunta. Sí, se va a analizar, es una propuesta del gobernador, nosotros estamos en condiciones de apoyar, tienen que verlo los técnicos y el director de la Comisión Federal de Electricidad, porque no solo es generar energía, sino garantizar que haya despacho, es decir, que esa energía, la transmisión, así es, suba a la red. Sí. Tiene que haber un contrato para la compra de la energía. Desde luego se tiene que buscar la mejor tecnología, hay que explorar en el mundo donde se cuenta con la mejor tecnología, pero de expertos, no charlatanes. Y desarrollar tecnología, ¿no? Sí, y también conseguir tecnología, ¿no? Si no tenemos, por los tiempos, pero que sea gente calificada, empresas calificadas, que no nos engañen, ¿no? Todo esto de las energías eólica, solar, ¿se acuerdan de cómo exaltaron tanto, ¿no?, a las empresas españolas? Ahora España, con todo respeto, tiene un problema porque aumentaron muchísimos las tarifas. Y no había viento, entonces tenía que importar del norte de África. Sí, entonces ver esto con mucha seriedad, se está viendo así, y sí estamos en condiciones de ayudar. Y el financiamiento, pues hay varias posibilidades. Está este banco, el que tú mencionas, esto tiene que ver mucho con tasas de interés. Hay países en donde la tasa de interés es prácticamente cero. En Estados Unidos. Sí, entonces hay que buscar, si es financiamiento, que sean tasas bajas. Desde luego, la Banca de Desarrollo de México estaría también en condiciones de ayudar, porque se trata de un proyecto de desarrollo para el país sin fines de lucro. ¿Quién se beneficiaría? Pues el consumidor de energía eléctrica de Sonora. Ya no habría y se tanto alcanza subsidio. De Baja California. Para eso es, pero tienen que llegar a un acuerdo. Y ya Alfonso Durazo está trabajando en eso. Quedamos en que lo vamos a ver lo más pronto posible, ya el anteproyecto, ahora que voy a estar en Sonora. También les informo de que el jueves empiezo a recibir a los gobernadores electos. Mañana voy a empezar con los 11 gobernadores electos de la coalición Juntos Hacemos Historia. Mañana, y luego me han solicitado audiencia o entrevista el gobernador electo de Nuevo León,
el gobernador electo de Querétaro, los dos, pero seguramente van a hacer lo mismo la gobernadora electa de Chihuahua, que en una de esas hasta solicitó, pero de los que tengo conocimiento, el de Nuevo León, sí. Samuel García. Y el de Querétaro, sí. Nada más falta el de San Luis y Chihuahua, pero estoy en condiciones de platicar con ellos, vamos a reunirnos. En el caso de, como son 11, pues los voy a invitar unos tamalitos de chipilín. Vamos a comer. ¿Todos mañana? Todos. A las 2:30, 3. Sí, una comida. Un puchero, un frijol con puerco, unos tamalitos de chipilín, unas torrejas, tostones, Qué rico. agua de matalí. Ya les vamos a decir. Ay. Señor presidente, con esta empresa se evitarían los contratos como los de Iberdrola o cómo serían los contratos con Es esta. que se tiene que fomentar más el desarrollo regional y darle preferencia pues a los mexicanos, Empresas mexicanas. primero al pueblo de México y a empresas mexicanas. Es que la verdad, durante el periodo neoliberal a México lo veían como tierra de conquista. A mí me dio mucho gusto cuando hablé la primera vez luego de su triunfo, porque ya nos habíamos encontrado antes, años antes, con el presidente Biden, y lo primero que me dijo fue, nosotros vamos a respetar a México y no lo consideramos como un patrio trasero de Estados Unidos. Qué bien. Me dio mucho gusto de que fuese respetuoso de nuestra independencia, de nuestra soberanía. El presidente Trump siempre fue respetuoso de nuestra independencia, de nuestra soberanía. Hace unos días vino la vicepresidenta Kamala Harris y hubo un malentendido que ya estaban los conservadores de México, ¿no?, destinando, porque a ellos les agrada mucho que nos falten el respeto del extranjero. Y dijo algo como que nos había recomendado ayudar a las organizaciones no gubernamentales o a la sociedad civil y que cuidáramos la corrupción. Y no tratamos nada de eso, nada, absolutamente. Entonces sale la nota, empieza un escándalo y ellos mismos se dan cuenta de que no era cierto, que no se apegaba a la verdad, y ellos de manera correcta, responsable, aclaran que no se referían a nosotros. Entonces, con Estados Unidos, con el gobierno anterior, con hay una relación de respeto, y en los gobiernos anteriores de México habían empresas, sobre todo, apoyadas por gobiernos, pero las empresas extranjeras de la industria eléctrica que veían a México como tierra de conquista, y por los enjuagues que tenían con funcionarios mexicanos hablaban de que iban a traer inversión, conseguían convenios, contratos leoninos, contratos en contra de la hacienda pública, de los intereses del pueblo de México, muy buenos para ellos, y no traían inversión, ni siquiera eso. Aquí también se les daban los créditos, la banca de desarrollo les daba los créditos. Nacional Financiera está llena de créditos otorgados a empresas extranjeras que generan energía eléctrica, negocios, pues si se le puede llamar así, redondos, porque
consiguen el contrato con tarifas elevadas, con subsidio, Con el despacho gratis. con el despacho gratis, a eso me refiero del subsidio, con crédito, con devolución del IVA. Cuando hicieron la planta de Odebrecht en Coatzacoalcos, todavía no habían iniciado la construcción y ya les habían devuelto IVA. Entonces, eso ya se terminó. Apoyos no recuperables del Fondo Nacional de Infraestructura. Tenían también. ¿No? Sí, fondos perdidos. Sí, a fondo perdido. Sí, presupuesto a fondo perdido. Entonces, todo eso ya cambió. Ya afortunadamente lo están entendiendo. Les comentaba yo hace unos días que unas empresas eléctricas fueron a buscar acuerdo a la Comisión Federal, a decir, queremos ponernos al corriente, al día, para que vean la fuerza que tienen ustedes. Dicen unos ingleses, no queremos salir en la mañanera. No queremos salir en la mañanera, porque es muy importante la autoridad moral, ¿sí? Porque en países extranjeros, casi en todos, hay una ética en la práctica de los negocios. Se hacen negocios con ética. Entonces aquí se les olvidaba eso y venían y hacían lo que querían, porque también se los permitían. Entonces eso ya se terminó afortunadamente. ¿El hospital de Ticul sí se va a terminar? Sí, ya se llegó a un acuerdo, también con la empresa que tenía el contrato. También aprovecho para decirle a los habitantes de Ticul, Yucatán, y lo va a rehabilitar el Seguro Social. Y ya también se llegó al acuerdo, hace poco se los comentaba, para darle continuidad a la ampliación de Chicoacén. Sí les platiqué de que quedó una obra detenida, una obra civil al 90%, unas turbinas que se adquirieron para la obra electromecánica, también ahí, porque se perdió un juicio que no se debió de haber perdido, pero son de esos juicios que se van a tribunales internacionales y se obligó a la Comisión Federal de Electricidad a pagar por daños a las empresas. Entonces, lo peor es que estaba parado la obra, entonces ya se llegó a un acuerdo con las empresas y va a continuar y se va a terminar esa ampliación en el 2023. También lo informo, que ya va a empezar a trabajarse en Chicoacén. ¿Cómo le hacemos? Muy buenos días, Jorge Díaz de Lánzate de CNR, Canal 73, de Ensenada. Y le quiero a usted comentar lo siguiente. Yo estoy muy agradecido con las maestras y maestros de este país, y en especial los que tuve a lo largo de mi formación. Quiero yo decirle a usted que en Ensenada hay 3 cajas de ahorro. Maestros, cajas de ahorro, ACE, la Cooperativa Magisterial Benito Juárez, Fondo Magisterial de Pensionados y Jubilados, Fondo de Ahorro Magisterial de Ensenada. Ellos han estado, permítame, esperando que el gobierno de Baja California le regrese el dinero de su fondo de ahorro. Son 1,500 maestros. Desde marzo del 2019 han dejado de recibir sus ahorros. En este caso, la dependencia de la Secretaría de Planeación y Finanzas son responsables para los maestros activos, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California para los jubilados. Son ahorros retenidos que ascienden a un monto de 43 millones de pesos, dinero de los maestros activos y jubilados. Les descuentan, pero no les dan su dinero en la caja de ahorro. Hay varios maestros que han fallecido y entre ellos se han cooperado del mismo dinero que les han descontado. Ese es uno. El otro
tiene que ver, usted va a ir a Baja California, escuché que dijo la palabra pescadores, y hay unos pescadores que han estado solicitando el permiso para la pesca del atún con vara, que no representan una competencia desleal. Los han traído como pelotita de ping-pong a ellos y no lo resuelven. Han dejado aquí documentos y allá en Mazatlán también los traen a vuelta y vuelta. Pero que vino el gobernador, o no sé si ya tiene conocimiento que te aclararon ese tema en ese sentido. Quiero decirle que en Ensenada es el primer municipio que va en primer lugar en cuanto a las vacunas, gracias a la organización. Se lo quiero comentar de esa manera porque la sociedad se ha organizado bien y tiene muy buena organización por parte de quien se encarga de bienestar allá. Y en el tema de agua, cuando estaba el gobierno del PAN, había citandeos, ahorita ya no lo hay, en Ensenada. También quiero destacar esa parte. La vez anterior hablé acerca del IMSS, de Katia. A la media hora, 40 minutos que salí de aquí, recibí la llamada. Usted hizo un comentario, va a estar allá en San Quintín por el tema de la remodelación. Ya no se volvieron a comunicar. No hablaron, se olvidaron de Katia y se olvidaron de este tema. Se lo digo con mucho respeto, presidente. En Isla de Cedros, ahorita que estaba yo aquí, me mandaron un mensaje que han sido olvidados por los 3 órdenes de gobierno. Este programa de Lánzate se trata de eso, de ser el vínculo de comunicación y poder lograr que se cierren los círculos que quedan abiertos en ese sentido. Trabajadores, que seguramente hace unos días estuvo una manifestación aquí enfrente, que tienen que ver con aquellos que estuvieron en primera línea de COVID y los despidieron. Tengo entendido que se iban a recontratar o contratar. Quiero yo preguntarle a usted si va a tomar acciones en ese sentido. Y en aquella ocasión en que fue su cumpleaños, le pregunté de 2 temas, de Sempra, que ya se autorizó, y le pregunté de los autos chocolate. Habló usted que pasando las elecciones se iba a dar el decreto, pero usted nomás tiene esa facultad. ¿Lo va a hacer? Sería la pregunta. Y el último, importantísimo, 95% de las personas sordas son analfabetas en Baja California. Hay 2 asociaciones civiles, las voy a mencionar. Es la Comunidad de Sordos, Asociación Regional de Sordos Ensenadenses y Manos que Hablan. ¿Qué están pidiendo ellos? Que a través de la Secretaría de Educación, del Gobierno del Estado o las propias SEP, se les impulse para que haya más personas que estén dándole esta atención. 95% de la gente sorda es analfabeta en Baja California. Esos serían mis planteamientos. De antemano, gracias como siempre. Muy bien. Vamos viendo. Mira, lo de los pescadores, que tú les digas que los va a atender Octavio Ahumada en Mexicali. Él va a estar en la reunión que vamos a llevar a cabo. Entonces, que estén por ahí, cerca. ¿Con quién puedo coordinar? ¿Con el señor Ramírez? Con Jesús. Sí. Correcto. Octavio Ahumada, que es el comisionado de pesca. Sí. Él los va a atender, si te parece. Sí. A los maestros lo mismo. Ahí los vamos a atender porque no va a acompañarme ahora la maestra Delfina, que tiene otras cosas, pero que los va a atender, le voy a pedir yo respetuosamente, el gobernador o una persona del gobierno del estado. Son 43 millones de pesos de su dinero. Por eso, ¿sí? Tú les dices sí. que vaya una comisión, porque ya es mi palabra la que sí. está de por medio, que los van a atender. Correcto. Sí, para que les expliquen qué está pasando. Sí. Pero nosotros vamos a apoyar al gobierno de Baja California, le tenemos confianza, y lo que se requiera más cuando se trata de maestras y de maestros, así como tú lo estás planteando. Así Entonces, que vaya una comisión, nos ponemos de acuerdo. Acerca de Isla de Cedros. Sí, ahí va a estar el almirante. Estamos vacunando. Así es. En es correcto. De Cedros. Chocolate en todas las islas. Todas las islas. Y es importante que yo les comente, estoy muy contento porque ya llevamos, no tienen ahí el reporte, creo que cerca de 1 millón de vacunados en 950,000 hasta ayer. Entonces ya estamos por terminar, pensamos que podemos terminar, qué bien que nos están escuchando los paisanos de Baja California. Hay que aprovechar porque estamos pensando que sea hoy y mañana
ya terminar. Entonces, el que no, que lo haga hoy y mañana, porque tenemos que pasar a Sonora, ya tenemos que empezar allá en San Luis Río Colorado, toda la frontera. Queremos empezar también lo más pronto posible. Entonces, estamos por terminar. Va a estar conmigo la subsecretaria de Bienestar para el caso de las personas que tienen dificultad para oír, Ariana Montiel. También aquí con Sí, Jesús. sí. Lo de Isla de Acero son 3 temas que están olvidados tanto en la... Eso lo va a ver el almirante. Correcto. Y el tema de los autos chocolate. Eso me esperan, porque lo quiero ver bien. Miren, que no es un asunto nada más económico, es un asunto también de seguridad. Lo mínimo que tenemos que hacer es un registro. Se está haciendo, ¿eh? Sí, porque afecta mucho el que utilicen autos que no tienen registro para cometer delitos. Muchas veces la gente tuvo un carro de esos, lo vendió y van a buscarlo y no tienen ninguna culpa porque no existe un registro, no hay un ordenamiento. No hay un padrón. Un padrón. Eso es lo primero que queremos resolver, sobre todo en Baja California. Es donde hay esa necesidad sentida. Mucha gente tiene un carrito económico Sí. para irse a la fábrica, a la maquiladora, a sus comercios, a los negocios, para llevar a los hijos a la escuela. Sí, es una herramienta importante, considerando lo que usted me comenta. Sí. Vamos a esperar. ¿Sí? Ya terminaron las elecciones, ya vamos a ver qué resolvemos. Déjame ver que no se me haya quedado nada por aquí. Algo importante, lo de los doctores, enfermeras, que lo recortaron. No va a haber despido de personal médico. Necesitamos médicos, necesitamos enfermeras. No solo por la pandemia. Especialistas también. Mucho más, mucho más. Entonces, no vamos a despedir a los que ya se contrataron con la pandemia. Además de que nos ayudaron en los momentos más difíciles, los necesitamos porque hay un déficit de médicos. Ojalá y los defensores de el conservadurismo corrupto atendieran esto, pensaran en esto. ¿Saben qué nos dejaron? Un déficit de médicos. Nuestro país no tiene los médicos que requiere por una política absurda de rechazar a quienes querían estudiar medicina o especializarse. ¿Cuántos especialistas se promovían cada año? El último año del pasado gobierno, 8,000. ¿Saben cuántos ahora se están especializando? 20,000. Y vamos a llegar a 30,000. No solo para especializarse en México, sino también en el extranjero. Vamos a buscar la forma de informar más, porque en una de esas, los que no quieren escucharnos, en un momento de distracción, escuchan algo, ¿no? Y cambian de parecer. Ya la mañanera va a tener su sección una vez a la semana de noticias falsas. Eso les va a ayudar mucho, porque no crean que es tan fácil, es complejo, porque llegan a decir, a mí me consta, cuando yo vivía por el Metro Zapata, en un departamento, decía, no vive ahí, esa es nada más la fachada, llega ahí, pero arriba hay un aeropuerto, y agarra el avión, el helicóptero, y se va a su mansión, pero convencidos. Entonces, vamos a buscar también la forma de que después de la mañanera
le sigamos. O sea, yo no, porque si no, no trabajaría sin horas. Pero otros, o sea, que tengamos información permanente para contrarrestar toda la manipulación de los medios convencionales, buscar la forma, ¿no?, de hacerlo. Muy bien. Ya la última, lo de Katia, va a estar el señor Zoé Robledo ahí. Sí. Con todo respeto, un jaloncito de oreja, porque nomás fue en el momento que estuvimos aquí y ya después ya se olvidaron. Y lo de Links, le comentaba la vez Allá va a estar en San Quintín, ¿no? San Quintín. Sí. La otra vez le comentaba acerca de 60 años en que la ciudad de Ensenada, el puerto de Ensenada, no se construye un hospital de IMSS. Ojalá que haya la oportunidad. Ya lo escuché a lo largo en la mañana, en el transcurso de esta mañana, que no quiere dejar compromisos o obras a medias. Ojalá que haya consideración en ese tema. Te invitamos a San Quintín. Órale. Y le voy a decir a Zoé que platique contigo. Va que va. Tengo la mejor opinión de Zoé. No digo nada mal. No, ya sé que no lo dice así, pero es que es importante. Es un buen servidor público, una gente honesta, además inteligente, trabajador, responsable. Pero te invito para que se lo plantees. No debemos enojarnos, ni ustedes y menos nosotros. La autoridad tiene que tener paciencia. Son las 3 P que se requieren. Sí, es presencia, paciencia y prudencia. Sí, las 3 P. Y no alterarnos. Lo que sí es que la autoridad tiene que irse a tomar su café con leche, con galleta de agua, chopeada, y ustedes también. Entonces nos vemos mañana.